Si alguna vez has estudiado la tabla periódica, probablemente te diste cuenta que la masa atómica de los elementos tiene decimales. Puede ser que todos, o en prácticamente la mayoría de los elementos, encontramos que la masa atómica tiene varios números decimales. Pero ¿de dónde provienen estos decimales? Quédate en este video para que lo conozcas junto conmigo. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en educación con intervención en la práctica educativa y también maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia. Para el video del día de hoy vamos a estudiar un poco más a detalle uno de los datos que podemos encontrar de los elementos químicos en la tabla periódica. Me refiero a la masa atómica. Es interesante ver que en los elementos químicos este valor siempre viene acompañado de decimales. Pero ¿de dónde provienen estos decimales que acompañan a los elementos? Te vas a dar cuenta conmigo en este video que la respuesta está en los isótopos de los elementos. Así que vamos a estudiar cómo los isótopos y las versiones normales o comunes de los elementos se relacionan entre sí para darnos como resultado el valor de la masa atómica que podemos encontrar en los elementos químicos. Pero antes de continuar con el video, te pido por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo haces. Recuerda que cada semana puedes encontrar contenido tanto del ámbito de la educación así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción. Continuando con el tema de hoy, te decía que vamos a ver cómo es que los isótopos se relacionan con las versiones comunes de los elementos para darnos como resultado el valor de la masa atómica de los elementos. Resulta que en la tabla periódica encontramos el valor de la masa atómica de cada elemento. Eso es algo que ya sabemos y que ya vimos en videos anteriores, pero nos faltaba agregar un punto en particular, y es que el dato de la masa atómica que nosotros encontramos de cada elemento realmente es la masa atómica promedio de estos elementos. ¿Por qué le llamaríamos así? Básicamente es porque este es el valor del promedio de todas las masas atómicas de cada una de las versiones que existen de los elementos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que tenemos en la tabla periódica es el promedio de la masa de cada elemento, tomando en cuenta al elemento más común, pero también a sus isótopos, porque hay que recordar que la diferencia entre un elemento y su isótopo es básicamente la masa atómica. Los isótopos poseen una masa atómica ligeramente mayor a los elementos normales. Y esto es importante tenerlo en cuenta al momento de conocer la masa atómica del promedio de todos los átomos que conforman a cada elemento de la tabla periódica. Así que, ¿a qué le llamamos entonces masa promedio? Es la medida de la masa atómica de los átomos que componen un elemento. Por lo general, la masa atómica se ve en las tablas periódicas con un número en decimales, como te decía hace un momento. Debido a que los elementos poseen isótopos con diferentes cantidades de neutrones, algunos de los elementos van a variar en su masa. Como resultado, el promedio ponderado de cada una de las fracciones de estos elementos nos van a dar como resultado el total de la masa atómica de los elementos. Con esto me refiero a que lo que nosotros hacemos al final es calcular algo llamado promedio ponderado, donde tomamos en cuenta el valor promedio de cada uno de los isótopos que se conocen de un elemento y al final los sumamos para conocer un promedio real, más ajustado a lo que es en realidad el universo. Sería equivocado si no tomamos en cuenta a los isótopos o si también a los isótopos los tomamos en cuenta en la misma proporción que los elementos más abundantes. Calcular un promedio ponderado nos ayuda a darle a cada isótopo un valor justo de acuerdo a su abundancia. Con esto, los elementos que son más abundantes van a representar un mayor valor a la masa del elemento y los isótopos con un menor porcentaje van a aportar también un porcentaje menor, cada uno dependiendo de su abundancia. ¿Cómo se logra hacer esto del promedio ponderado? Básicamente hay que hacer algunas operaciones, pero no te preocupes, en este video te voy a mostrar cómo se le hace para calcular
la masa atómica promedio de los elementos químicos. Para calcularla es muy sencillo. Es necesario conocer la proporción de los isótopos de una muestra de ese elemento. Si te acuerdas, decíamos que se pueden encontrar en tablas. Entonces, para los ejercicios matemáticos, con las tablas de los isótopos podemos trabajar sin ningún problema. También vamos a necesitar conocer la masa de estos isótopos. Y a partir de ello, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla que puedes ver en este momento en mi presentación. La fórmula es la relación de este isótopo en decimales. Ahorita te muestro de todas formas cómo se le hace para conocer la relación de cada isótopo, pero convertido en decimales. Y esto va a ir multiplicado por la masa atómica que tenga este isótopo. A esto se le va a sumar lo mismo, pero del segundo isótopo, la relación de la abundancia de este isótopo multiplicado por su masa. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos isótopos tenga. Al final, debo de sumar todos estos resultados que yo consiga y el resultado de esta suma es lo que llamamos masa atómica promedio de cada elemento. Sé que la fórmula se ve un poco extraña, pero en realidad es muy sencilla. Solamente hay que hacer algunas multiplicaciones y al final sumar todos mis resultados. Como te decía al inicio, ¿qué necesito conocer? Básicamente dos cosas. La masa atómica de cada uno de los isótopos que forman a este elemento y su abundancia. ¿Cuánto hay de este elemento? Solamente que su abundancia, que generalmente se nos entrega como porcentajes, hay que convertirla a decimales, que es una operación matemática muy sencilla. Vamos a revisar algunos ejemplos esperando que con esto te quede más claro. Revisemos este primer ejemplo a ver qué tal se te hace. El ejemplo número 1 dice lo siguiente. Se sabe que el elemento boro posee dos isótopos, donde 4 de cada 5 átomos que se estudian de este elemento son del elemento boro 11 y uno es del elemento boro 10. ¿Cuál será su masa atómica promedio? Primero estudiemos el problema de manera muy general. Nos están diciendo que boro tiene dos isótopos, boro 11 y boro 10. A partir de eso ya sabemos cuánto es la masa de cada uno. Si nos dicen que es boro 11, se refieren a que su masa atómica es 11 unidades de masa atómica. Y por el otro lado, de boro 10 es de 10 unidades de masa atómica. Luego nos dicen que ya sabemos cuántos átomos hay de cada uno. De boro 11 nos dicen que son 4 de cada 5 átomos. Y de boro 10 nos dicen que el resto, es decir, 1 de cada 5. Con eso nos están diciendo cuál es su abundancia. Y ya a partir de eso es muy fácil que hagamos la operación. Aquí la tengo anotada en color rojo. Vamos revisándola paso por paso. Lo primero nos dice que va a ser una multiplicación de dos cosas. 4 entre 5 multiplicado por 11 unidades de masa atómica. ¿Por qué? Porque es la abundancia de boro 11, 4 de cada 5, multiplicado por su masa, que es de 11. Y esto va a ir sumado al resultado de otra multiplicación, 1 entre 5 multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque 1 entre 5 es la abundancia de boro 10, 1 de cada 5. Y esto va multiplicado por su masa atómica, que es de 10. Recuerda que para hacer estas operaciones hay que convertir las fracciones a decimales. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, dividiendo el número que está arriba entre el que está abajo. O en lenguaje más matemático, el numerador entre el denominador. Lo podemos hacer sin problema con una calculadora. Esto nos da como resultado 0.8 para el primero y 0.2 para el segundo. Entonces ya nada más vamos a multiplicar 0.8 por 11 más 0.2 por 10. Recordando la jerarquía de operaciones, primero hay que hacer las multiplicaciones y esto nos da como resultado 8.8 para boro 11 y 2
para boro 10. ¿Qué hacemos al final? Solamente una suma, 8.8 más 2. Como resultado nos da 10.8 y esa ya es mi respuesta final, 10.8 unidades de masa atómica promedio. ¿Cómo puedo saber si mi ejercicio está bien o está mal? También es muy fácil de corroborar. Puedo tomar mi tabla periódica y buscar el elemento de este ejercicio, que en este caso es boro, el elemento número 5. Si yo reviso mi tabla periódica, me va a decir que el valor de la masa atómica de boro es 10.8, 10.8 y tal vez algunos decimales más. Pero como podemos fijarnos, nuestro resultado está correcto, porque coinciden los primeros valores. En algunos casos pueden variar los decimales más alejados, dependiendo de qué tan exactos seamos con cuántos decimales usemos, o también de si nuestra calculadora es científica o es una calculadora sencilla, estándar. Pero con que veamos los primeros dígitos que están correctos, sabemos que nuestro problema se resolvió de manera adecuada. No está tan difícil, ¿verdad? Es solamente hacer algunas multiplicaciones y al final sumar todos mis resultados. Y lo mejor de todo es que puedo corroborarlos con la tabla periódica para saber si mis operaciones fueron correctas. Vamos a revisar un segundo ejemplo un poco más complicado. Para el caso número 2 nos dicen que tenemos que calcular la masa atómica promedio del elemento cobre, siendo que este tiene dos isótopos. Cobre 63 con una masa de 62.93 unidades de masa atómica y una abundancia del 69.09%. Y también tenemos al elemento cobre 65 con una masa de 64.93 unidades de masa atómica y una abundancia del 30.91%. Aquí ya cambia un poquito la cosa, se vuelve ligeramente más detallado porque ya tenemos el valor de la abundancia en porcentajes y también tenemos el valor de las unidades de masa atómica con algunos decimales. Pero eso no cambia la manera en que se debe de hacer este ejercicio. Vamos a aplicar nuestra fórmula exactamente igual y no debería haber problema. Quiero que te fijes en la respuesta que está en color rojo y la vamos a ir revisando paso por paso. Lo primero va a ser acomodar mis operaciones. Lo primero es una multiplicación de 69.09% por 62.93 unidades de masa atómica. A esto le vamos a sumar el resultado de la multiplicación de 30.91 por 64.93 unidades de masa atómica. Ya está acomodado, pero hay que convertir estos datos. El porcentaje no lo podemos utilizar así, debe de estar en decimales. ¿Cómo le hago para convertir un porcentaje a números decimales? Es bastante sencillo. Solamente hay que dividir este porcentaje entre 100. Una vez que yo hago esta conversión, ya tengo mi resultado convertido a decimales y ya lo puedo utilizar. Pero recuerda, hay que dividirlo entre 100. Entonces, para el primero me va a quedar 0.6909 por 62.93 más 0.3091 multiplicado por 64.93 unidades de masa atómica. Ya puedo hacer las multiplicaciones porque ya está convertido a decimales. El resultado para el primero me da 43.478337 unidades de masa atómica. Y para el segundo me da 20.069863 unidades de masa atómica. Es importante que veas que entre más detallado es el ejercicio, comienzo a obtener más decimales. Y si quiero que mi resultado sea más exacto y preciso, debo de tomarlos en cuenta a todos. Una vez que yo hago esto, sumo mis dos resultados y como resultado final consigo 63.5482 unidades de masa atómica promedio. Nuevamente, ¿cómo le hago para saber si estoy bien? Basta con que yo revise mi tabla periódica y corrobore la masa atómica que tiene este elemento
con las operaciones que yo acabo de hacer. Por ejemplo, aquí en pantalla puedes ver el caso de cobre, que es el elemento 29, y como masa atómica tengo 63.546. En mi caso varía solamente por 2 dígitos al final en los decimales, lo cual me da a entender que mis operaciones están correctas y que como tomé más decimales es mucho más cercano al valor de mi tabla periódica. De todas formas, recuerda que dependiendo de cada tabla periódica puede variar un poco el valor de estos decimales, pero con que veamos que los primeros dígitos están correctos, sobra para saber que realizamos de manera adecuada nuestras operaciones. Nuevamente, aunque parezca complicado, la realidad es que solamente hay que seguir los pasos indicados y comparar mi respuesta final con mi tabla periódica. No es nada difícil, pero hay otro caso que lo puede hacer ligeramente más complicado y lo vamos a ver a continuación. Y ese sería el que ves ahora en pantalla. Vamos a revisarlo y a ver qué diferencias le encontramos sobre cómo resolverlo. Dice que la masa atómica promedio de carbono es de 12.01 unidades de masa atómica. Y sabiendo que el carbono posee dos isótopos estables y abundantes, siendo carbono 12 con una masa de 12 unidades de masa atómica y una abundancia del 98.89%, hay que calcular la masa del isótopo de carbono número 13. En este caso el problema cambia un poco y se vuelve también diferente la manera en que se debe resolver, porque ya conocemos la masa atómica promedio de carbono. Nos dicen que es 12.01. Y además nos preguntan cuál es la masa atómica del isótopo carbono 13. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no nos están pidiendo conocer la masa atómica promedio del elemento, sino que tratamos de conocer cuál es la masa de otro isótopo que nos falta. Para esto vamos a utilizar la información que nos dan y vamos a utilizar la misma fórmula, solamente le vamos a hacer una pequeña modificación, pero empezaremos igual que para los problemas anteriores. Primero que nada hay que conocer cuál es la abundancia del isótopo que falta. Conocerla es muy fácil. Sabemos que la suma de los dos isótopos debe de dar en total 100%. Entonces, si ya conocemos la de carbono 12, que es 98.89, simplemente hay que hacer una resta. A 100, que es el total, le vamos a restar 98.89% y esto nos va a dar el valor de la abundancia del isótopo que falta, siendo 1.11%. A partir de esto ya podemos hacer las mismas operaciones. Primero nos quedaría 0.9889, que es el porcentaje dividido entre 100. Esto va multiplicado por 12 unidades de masa atómica, más el valor de la masa atómica, que no lo conozco todavía, de carbono 13, por eso le puse una X, multiplicado por 0.011, que esto es su abundancia dividida entre 100. Acuérdate, el 1.11 dividido entre 100. Y esto nos da como resultado 12.01 unidades de masa atómica promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente vamos a hacer un despeje de esta operación para conocer el valor de mi incógnita, que en este caso es X, y no es otra cosa que la masa atómica del isótopo que nos falta. Vamos a ir resolviendo lo que podemos resolver. Primero hacemos la multiplicación. 0.9889 por 12 nos da como resultado 11.8668 más 0.011 multiplicado por mi incógnita, que es la masa atómica del isótopo, me da como resultado 12.01 unidades de masa atómica promedio. Con mi información de esta manera ya puedo hacer un despeje para conocer el valor de X. Me va a quedar de una manera muy sencilla. X, que es la masa atómica que me falta, va a ser igual a 12.01 UMAS menos 11.8668. Como estaba sumando del otro lado, ahora que lo voy a cambiar de lugar, va a pasar restando.
Y al resultado de esta resta, ahora en lugar de multiplicarlo, voy a hacerle lo contrario, que sería dividirlo. En lugar de multiplicarlo por 0.011, como lo acabo de pasar del otro lado de mi operación, ahora lo voy a dividir, dividido entre 0.011. Entonces, primero hago la resta y al final hago la división. Muy importante que hagas esto. Finalmente, tengo como resultado que la masa atómica del isótopo que nos falta es 13.0181 unidades de masa atómica del isótopo faltante. Quiero que te fijes que el valor es bastante diferente al isótopo de carbono 12 y también a la masa atómica promedio. Es por ello que es necesario conocer este dato de la masa atómica promedio de cada uno de los isótopos que conforman a los elementos. Este último caso es el que puede llegar a ser un poquitito más complicado porque requiere conocer un poco más de matemáticas, que si bien en la materia de química no nos dedicamos tanto a enseñar matemáticas, sí tenemos que aplicarla. El conocimiento matemático se aplica en muchos de los problemas químicos también. Así que para este caso es necesario que revises con cuidado qué fue lo que hicimos. Los primeros pasos fueron iguales: conseguir la masa atómica y la abundancia del elemento. Pero a la masa que yo desconozco le voy a asignar el valor de X o una incógnita, la que tú quieras. Al final que yo haya hecho todas mis operaciones, solamente debo de hacer un despeje para esta incógnita, que me va a quedar la masa atómica promedio menos la masa atómica del isótopo, y esto va a ir dividido entre la abundancia del isótopo que me falta. Y esta misma fórmula y este proceso se aplican para ejercicios donde tengamos que hacer elementos que tengan más isótopos. Como te comentaba en el video anterior, puede haber elementos que tengan más isótopos. Imagínatelo para un problema donde haya que conocer el valor para la masa de un isótopo donde el elemento está formado de 3 isótopos, o 4, o 5, o hasta 6. Aunque sean más, realmente el proceso no cambia. Quizás se vuelve un poco más tardado, pero la forma de resolverlos es exactamente la misma. Y esto es lo que se ha hecho, por ejemplo, en los laboratorios para conocer a los isótopos y sus masas atómicas, porque pues no los podemos conocer de otra forma. Al final, ya que realicé todas mis operaciones, nos falta comprobarlo en este caso, ¿no? Pero como ya nos dijeron la masa atómica del carbono, pues realmente ya sabemos que está correcto porque partimos del dato de la masa atómica promedio. Esta vez solo queríamos conocer la masa del isótopo faltante. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido esta manera de conocer y de resolver algunos ejercicios sobre la masa atómica promedio de los elementos químicos. ¿Sabías que si era tomada en cuenta su masa atómica para conocer la masa de cada elemento? Los isótopos al final del día no están del todo olvidados y sí los podemos ver en la tabla periódica, pero sutilmente, y es gracias a la masa atómica promedio. Si tienes alguna duda o comentario, te leo en los comentarios también. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cómo resolver estos ejercicios del cálculo de la masa atómica promedio de los elementos químicos. No olvides, por favor, darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo haces y también compartir este video con aquella persona que sepas que está estudiando los elementos químicos y no tenga todavía muy claro cómo calcular la masa atómica de los elementos, esperando que la explicación que damos en este video les sea de utilidad. Puedes encontrarme en otras redes sociales, me vas a encontrar como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Allí vas a encontrar notificaciones de todo el contenido que semana a semana voy a estar subiendo, tanto del ámbito educativo, así como estos temas de química que ya encuentras disponibles en mi canal. Y sin más que agregar para el video de este día, gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.